ver ese detalle del artículo científico, ya no voy a... De apenas sales cualquier hora. Sí, doctor. Listo, chicos. El tema del día de hoy es enfermedades transmisibles en la práctica de odontología. Vamos a empezar con algunas enfermedades que hay que tener las medidas de precaución, bueno, todas, ¿no? Pero siempre encuentro la relacionada con la que es la odontología, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que es VIH, SIDA, manifestaciones clínicas, orales. Entonces, siempre preguntamos, iniciamos de una clase, ¿qué significan las siglas VIH y SIDA, ¿no? Es virus de inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando hablamos de un síndrome, hablamos y decimos que es un conjunto de síntomas que caracterizan a una enfermedad. Inmuno, cuando es relacionado con el sistema de defensa de nuestro cuerpo contra las enfermedades. Deficiencia indica que el sistema de defensa no funciona correctamente. Adquirida, porque no es hereditario, sino es provocado por un virus que se adquiere. En inglés es HIV, AIDS, que son otras siglas que tenemos en inglés. Entonces, es muy común esto, algunas manifestaciones que se van a presentar en este tipo de enfermedades a nivel de la cavidad oral. Podemos nosotros ver, ¿no? Ya cuando ustedes hagan el curso de patología, comiencen a ver todo lo que es el sistema estomatognático, la cavidad oral, van a ver estructuras normales, que a medida que van avanzando las patologías de esos tipos de enfermedades que presentan algunos pacientes, van a ver que se manifiestan algunas características irregulares en la cavidad bucal. Podemos detectar nosotros, sí, efectivamente este paciente tiene VIH, porque presenta estas alteraciones a nivel de cavidad bucal. Entonces, ¿qué causa el SIDA? El SIDA es un tipo de virus retrovirus llamado VIH, es un virus de inmunodeficiencia humana o llamado SIDA. ¿De dónde viene el VIH y el SIDA? Probablemente nunca se sabrá de dónde o cómo surgió este virus. Muchos opinan que el virus ya se encontraba en Estados Unidos, Europa, África por varias décadas o más tiempo, antes que se presentaran los primeros casos de la infección en los años de 1980 y 1981, donde científicos de los Estados Unidos y Francia identificaron el VIH en 1984, pero no se dio un nombre hasta el año de 1986. El VIH-1 es probable que provenga del chimpancé y podría haber existido hace tiempo en poblaciones humanas que lo toleraban relativamente bien. El VIH-2 es un pariente próximo del virus de los monos africanos, causado también el SIDA, pero su transmisión es más difícil y causa la enfermedad con menor frecuencia y menor rapidez que el VIH, ¿no? VIH-1, VIH-2. También este virus ha ido mutando, ¿no? Como nuestro virus del COVID, ¿no? A medida que salió, comenzó a mutar, ¿no? Es un virus. ¿Qué otras partes del organismo puede infectar el VIH? Además de infectar el sistema inmunológico, este virus, el VIH puede infectar también el sistema nervioso, dañar el cerebro, la médula espinal, generando cambios en la personalidad y anormalidades en la mente. ¿Sí? Es un virus muy agresivo que va a atacar prácticamente nuestro sistema nervioso, parte de médula espinal, y también genera, como menciona, cambios de personalidad y anormalidades en la mente. Hay personas que son personas que tienen la enfermedad y viven, que sí, nosotros tenemos el deber de atenderlos a ellos sin la discriminación
Ya en los hospitales, en las clínicas donde dan su internado, tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Los protocolos de bioseguridad para pacientes de VIH. Sí, tu historia clínica, leerlo bien. Ya hemos tenido un caso, ¿no? de establecimiento donde trabajábamos, hay un paciente con VIH. No se dieron cuenta, hicieron la extracción. No pudieron extraer la pieza dentaria, pusimos a hacer la extracción y uno de ellos se pinchó la hoja después de haber puesto anestesia al paciente, ¿no? Entonces tenemos nuestros protocolos de bioseguridad al paciente, al profesional que estuvo apoyándonos, ver qué es lo que le estaba pasando y lo mandamos a Carrión para su prueba y sus retrovirales, ¿no? Tiene un protocolo en el Carrión para ver todo ese tipo de lo que es VIH. Vamos a ver si una persona tiene VIH. Por el aspecto externo no se puede saber si una persona tiene VIH, cualquiera puede ser VIH positivo, cualquiera puede ser y no saberlo, incluyéndote a ti. Las personas con VIH positivo pueden ser jóvenes o viejas, heterosexuales o homosexuales, flacos, gordos o musculosos, blancos o negros, etc. Recuerda que cualquiera puede vivir con VIH sin que se les note nada. Solo podemos saberlos mediante un análisis de sangre llamado prueba de anticuerpos al VIH, ELISA, o una prueba de carga viral cualitativa o PCR, ¿no? Esas son las pruebas que nos pueden ayudar para ver si este paciente tiene VIH positivo. Tenemos un periodo llamado periodo de ventana en esta parte de la enfermedad. Se llama periodo de ventana al tiempo que hay entre el momento de la exposición del VIH y la producción de los anticuerpos. Se sabe que se necesita de 3 a 9 meses para producir los anticuerpos frente al VIH y en esta fecha comienza a contarse a partir del momento que tuvo su conducta de riesgo, ¿no? Una conducta de riesgo que pueda creer que puede haber sido contagiado. Tenemos que monitorizar al paciente durante de 3 a 9 meses. Es este periodo donde va a haber diferentes tipos de pruebas para decir si está infectado o no está infectado este paciente, ¿no? Cuando se dice que una persona es seropositiva, se dice una persona es seropositiva cuando en su organismo tiene anticuerpos contra el virus que causa el SIDA. Esto indica que la persona ha estado en contacto con el virus, que vive con él, que está infectada, que es portadora y que puede transmitirlo a otras personas. No significa que padece del SIDA ni preside de evolución hacia alguna enfermedad. Toda persona seropositiva permanecerá con el virus del SIDA probablemente durante toda su vida y deberá tomar precauciones que disminuyan los riesgos de evolucionar hacia el SIDA y ayudar a evitar que otras personas se expongan al virus. Quiere decir, es un paciente que tiene el virus, pero no se manifiesta la enfermedad, pero sí puede contagiar, ¿no? Entonces tiene que tener cuidado en este tipo de enfermedades que podemos de repente no tener, como se llama, una vida buena. Entonces nos infectamos de este tipo de enfermedades y podemos transmitir a las demás personas. Entonces, inclusive, ¿no? En Brasil se contagió a 1.000 personas con VIH. ¿Mediante qué? Mediante el consultorio odontológico, ¿no? Había no se llevó las normas de bioseguridad. Están los reportes donde las personas se contagiaban de VIH y no sabían de dónde provenía ese tipo de enfermedad, pero todos asistían a un consultorio odontológico. Intervinieron en el consultorio odontológico donde las normas de bioseguridad no eran buenas y era el que transmitía la enfermedad de paciente a paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas de la infección por el VIH? A medida que la infección avanza, puede aparecer alguno de los siguientes síntomas: diarrea persistente, pérdida de peso no justificada, pérdida de apetito, fatiga constante, ganglios linfáticos inflamados, o conocido como mononucleosis, fiebre recurrente, sudor
nocturno, manchas blancas en boca, ¿no? Más conocido como la candidiasis. Entonces ya hay una manifestación a nivel de boca. Sí, ¿alguien me está hablando? Sí, doctor, una consulta. Hablaba del paciente con VIH portador. Y Cero este positivo. paciente, sí, cero positivo. Doctor, este paciente fallece, digamos, con una muerte normal o es como el que tiene el VIH. Por ejemplo, hay personas que tienen el VIH, como que mueren más rápido, ¿no? O sea, quiero saber si es que muere rápido esta persona portadora o tiene una vida, no sé, como una persona sana muere por otra enfermedad. Va a depender de diferentes factores, ¿no? De cómo está su vida, si tiene algún otro tipo de enfermedad que puede incluirse junto con el VIH, la calidad de vida que tiene este paciente. Si es portador y la enfermedad no se manifiesta, puede vivir un buen tiempo, ¿no? Pero si tarde o temprano va a manifestarse esa enfermedad, va a morir de SIDA. Pues. Va a depender también de qué características, de ver sus exámenes clínicos, de ver su parte física, calidad de vida que tiene el paciente, para poder identificarse de que va a morir. Si muere de repente, de la noche a la mañana la enfermedad comienza a manifestarse, va a morir el paciente. Estos síntomas pueden desarrollarse a pocas semanas o meses de haber adquirido virus. Estos síntomas no son suficientemente para definir el SIDA. Un 10% de las personas empiezan con un cuadro similar a la amigdalitis o la mononucleosis, ¿no? La baja de peso es también uno de los indicadores que puede presentar esta enfermedad, ¿no? Prácticamente la historia clínica va a ser importante de lo que es esta enfermedad. ¿Qué es el SIDA? El SIDA es la forma más grave de infección por el VIH. Está ocasionada la destrucción del sistema inmunológico, que hasta hoy no tiene cura. Existen manifestaciones clínicas que se habla de SIDA. ¿Es contagioso el SIDA? No, el virus no es contagioso, se adquiere y se transmite de persona a persona. Es un virus muy frágil, y menos que el virus de la hepatitis B o el bacilo de la tuberculosis. Puede sobrevivir fuera del organismo, no se transmite a través del aire, como la gripe, y tampoco se transmite por la vía digestiva. ¿Cuáles son los primeros síntomas del SIDA? Cada persona es única, por tanto responde de manera distinta al VIH. Los signos y síntomas que cada persona pudiera llegar a presentar dependerán de su capacidad de respuesta o falta de respuesta al VIH. Y no todas se enfermarán. Lo que puede llegar a suceder que depende fundamentalmente de su debilidad, fortaleza inmunitaria de cada persona. Cada persona es distinta, cada persona va a tener una capacidad de defensa distinta a los demás. ¿Por qué es necesario informarse sobre el SIDA? ¿Por qué es necesario informarnos? ¿Por qué? Porque va a evitar los temores y rechazar falsas ideas que lo rodean, tomar las precauciones necesarias para protegernos, en este caso, esta enfermedad, poder resolver las dudas de las personas que lo requieran y difundir la información correcta de esta enfermedad. Y ahí tenemos páginas enteras en internet donde nos explican cuáles son los cuidados y qué tipo de esta enfermedad, cómo nos puede dañar, ¿no? La prevención es importante contra el SIDA, ¿no? Algunas manifestaciones que se presentan en bocas, ahí están las candidiasis que vemos, que vamos a ver en pacientes que tienen VIH, vamos a hacer el examen odontológico y veremos esas manifestaciones que se presentan a nivel de la lengua, parte del paladar. Entonces veremos si no este paciente está manifestándose la enfermedad en lo que es la boca. Vamos con la siguiente enfermedad, que es la hepatitis B. La gente muere más por hepatitis que por VIH, ¿no? Ahora pues estamos muriendo más por COVID que por otra enfermedad, que son virales. La hepatitis B es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis B, perteneciente a la familia de virus ADN heparotrópico, caracterizado por la necrosis hepatocelular e inflamación. Puede causar un proceso agudo o un proceso crónico que puede acabar en una cirrosis.
quiere decir que es la pérdida de la arquitectura hepática por cicatrización y surgimiento de nódulos de regeneración del hígado, o más conocido como un cáncer de hígado, una insuficiencia hepática, incluso la muerte, en el caso del que tiene esta enfermedad, que es la hepatitis B. Tipos de hepatitis B, según la forma en la que se encuentra la hepatitis, tenemos lo que es la hepatitis epidémica, cuando se contrae de forma directa, ingestión de alimentos en malas condiciones, leche, mantequilla, mariscos. Hepatitis de inoculación, cuando se contrae durante un acto terapéutico que comparte una inyección de sangre u otros productos que lo contengan, o por utilización de un material contaminado, jeringas, agujas, etc., ¿no? ¿Cómo se transmite esta enfermedad de la hepatitis B? Se transmite a través del contacto con la sangre o fluidos corporales contaminados. La vía de transmisión incluye tener relaciones con personas infectadas sin uso de preservativo, compartir agujas para inyectarse drogas, tatuajes, transmisión perinatal, contacto cercano, transfusión de sangre o procedimientos médicos, ¿no? Es importante saber que también esta enfermedad es una enfermedad viral crónica. La hepatitis B tiene sus síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? La persona que contrae cualquiera de las formas de hepatitis A, B o C acostumbra a sentirse como si tuviera la gripe. Por ejemplo, tiene síntomas habituales: el cansancio, náuseas, fiebre, pérdida de apetito, dolor de estómago, diarrea, ¿no? Síntomas que solo presentan algunas personas: oscurecimiento de la orina, excrementos de color claro, color amarillo en los ojos, piel, una ictericia, ¿no?, que vamos a tener los pacientes que presentan este tipo de enfermedad como la hepatitis B. ¿Qué más? El diagnóstico de esta enfermedad, pues con análisis de sangre, hematológico, una biopsia, una prueba sencilla que consiste en extraer un pequeño pedazo de hígado para analizar los tejidos al microscopio y comprobar si están o no dañados. Las alteraciones más constantes son el aumento de la bilirrubina en la sangre y el aumento de la actividad de las transaminasas, enzimas hepáticas, conocidos como con sus iniciales de ALT, o GPT, o AST, o GOT, ¿no?, que nos van a arrojar cuando hacemos un examen de sangre. Estas pruebas no solo se explican si se tiene hepatitis, sino que también determinan qué tipo de hepatitis tenemos o tiene este paciente, ¿no? Hepatitis A, B o C, y la gravedad de la enfermedad. Entonces, a veces nosotros podemos me preguntan: doctor, ¿por qué hacemos una extracción dental o una cirugía de tercera molar? Nos pide un hemograma para ver también ese tipo de alteraciones que pueda tener el paciente, ¿no? Para tener las normas de bioseguridad claras y a qué paciente estamos nosotros haciendo la cirugía, ¿no? Siempre les van a pedir eso cuando hagamos las cirugías de retenidas o de piezas impactadas en lo que es cirugía 3 bucomaxilar. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad, que es la hepatitis B? La hepatitis B necesita tratamiento efectivo. Las posibilidades son dos: administración de un medicamento interferón, que se ha de aplicar mediante la infección, mediante infecciones. La mayoría de pacientes a tratarse a lo largo de 4 meses. Otro tratamiento para esta enfermedad es el trasplante de hígado. Mediante una operación de cirugía, es necesario que en ciertos casos en que el hígado deja de funcionar correctamente a causa de este tipo de enfermedades como es la hepatitis, ¿no? La hepatitis B, ¿cómo se puede prevenir? Esta hepatitis, para evitar el contagio de la hepatitis B existen dos posibilidades, igual que sucede en la hepatitis A: las vacunas. Hay vacunas, inyecciones y los cuidados personales. Sí, hay vacunas para la hepatitis, ¿no? Vacunación en bebés: la primera inyección administrada en cualquier momento entre la 4ª u 8ª semana de vida, pero si la madre es portadora, se administrará a las 12 horas del nacimiento, y la segunda entre los 30 días y los 2 meses de edad, y la tercera los 6 y los 18 meses de edad. Entonces tenemos vacunas para este tipo de enfermedad. La vacunación en niños, mayores o adultos: la vacunación se realizará a lo largo
de 6 meses, durante los que hay que ponerse tres dosis, en el plazo de los 6 meses. ¿Sí? Entonces, tenemos una alternativa que es la vacunación, que es importante. Nosotros siempre tenemos que decir sí a la vacuna, chicos. Vacunémonos, con eso vamos a salvar vidas. Si nosotros sabemos y leemos que las grandes pandemias se han combatido en el mundo gracias a las vacunas, ¿no? Las vacunas que son importantes. ¿Cómo prevenir esta enfermedad que es la hepatitis? Evitar las drogas ilegales, si se consume, no compartir nunca las agujas ni las jeringas, usar guantes si se puede tocar la sangre de otra persona, evitar compartir objetos personales con otras personas. Esto incluye navajas, hojas de afeitar, cepillos de dientes, pendientes o corta uñas, ¿no? Eso es totalmente de uso personal. Generalmente a veces no sabemos, somos amigos, no sabemos cuál es su vida de cada persona. Siempre cada persona es un riesgo. Cuando nosotros atendemos en el consultorio, hacemos algún tipo de procedimiento, desde una limpieza, desde el uso del explorador, ya estamos en riesgo de, si no hacemos una buena historia clínica y no sabemos los antecedentes de este paciente, podemos infectarnos nosotros. Y hay muchos casos en los cuales colegas se han infectado dentro de lo que es la práctica privada y también en la parte del hospital. Entonces, la recomendación es que en todos los tipos tanto en la consulta privada, en los hospitales, tomemos las medidas de seguridad muy claras, ¿no? Saber los protocolos. Nosotros siempre, antes de que pase esta pandemia, siempre hemos hecho bioseguridad, siempre hemos estado con guardapolvos, guantes, mascarillas, gorros, todos nuestros equipos de protección que hemos utilizado en el transcurso de nuestra carrera como odontólogo, ¿no? Siempre hemos visto al paciente como un riesgo, ¿no? Bueno, chicos, hasta acá es la clase, no es una clase muy extensa. Vamos a dejar la parte práctica. Y miren la parte práctica, ahí está, describa las siguientes enfermedades transmisibles: tuberculosis, meningitis, y de cada enfermedad, su definición, cómo se transmite, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Ya, esto lo pueden, ya hay que hacerlo y ponerlo al aula virtual. Y si en el transcurso te voy a dar el tiempo para que puedan hacer esa tarea. Si alguien quiere exponer, voluntarios, no voy a exigir a cada uno, si alguien quiere exponer, para ponerles nota práctica, aumentarle para que puedan salir con 17, 18 de nota práctica. Chicos, este curso, no les comenté, les comenté creo que en los, les dan una certificación, un certificado más aparte de lo que van a hacer como bachilleres, que les va a ayudar bastante, pues como algo técnico. Entonces, preventivo 1, preventivo 2 nos da una certificación, pero para eso debemos tener una nota mayor de 14. Creo que el ciclo pasado sí he puesto 14 varios, pero ahora se promedia con este curso preventivo 2 y nos dan una certificación.